Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes nuevamente. Yo quería responderle a dos testigos de Jehová, al señor Javier Freire y al señor Manuel Martínez, dos testigos de Jehová mexicanos que dicen que los ungidos comenzaron a resucitar a partir de 1918. Bueno, ustedes amigos, señores Javier Freire y Manuel Martínez, repiten lo que la Watchtower les ha enseñado. Si la Watchtower mañana le dice que los ungidos comenzaron a resucitar a partir de 1950, ¿ustedes lo creen? A pesar que se les ha dicho que la fecha fue 1918. Quiero que sepan ustedes, queridos amigos testigos de Jehová, señor Javier Freire y señor Manuel Martínez, que el pastor Russell pensaba que esa resurrección de los santos o de los ungidos había ocurrido 40 años antes de 1918, que esto había ocurrido en 1878. La resurrección de los ungidos, por si acaso si ustedes no están enterados. Pero la Watchtower lo cambió a 1918. Ahora la pregunta es ¿por qué? Yo he explicado a todos los testigos de Jehová que me están escuchando y a mis compañeros del foro de la Fuerza Lavasoriana toda esta historia que tiene que ver con la resurrección de los santos, con la separación de ovejas y cabras, con la venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, y el cumplimiento de las palabras de los talentos. Eso lo he explicado yo. Y todo se centra en una cosa muy sencilla, señores Manuel Martínez y Javier Freire. Todo tiene que ver con las enseñanzas de la Watchtower antes de 1970. En particular, a partir antes del 15 de julio de 1970. Hay que centrarnos en eso. Y lo quiero hacer lo más breve posible para que ustedes entiendan por qué es una falsedad la resurrección de los ungidos en 1918. Porque hay que analizar la historia, irse al pasado para poder ver a qué cosas se refiere la Watchtower con que la resurrección de los ungidos empezó a partir de 1918. ¿Qué cosas se llama la Watchtower con respecto a ese asunto? Entenderlo todo el contexto hay que entenderlo. Y esto ya lo he explicado a los testigos de Jehová, compañeros de Fuerza Lavasoriana y otros testigos de Jehová. Pero ustedes dos que dicen que los ungidos ya han resucitado a partir de 1918 y que han resucitado en forma instantánea para irse a los cielos, pues esto es un cuento chino, es una falsedad. Lo que dice la Watchtower, lo que realmente enseña la Biblia en ese libro amarillito, dice que enseña realmente la Biblia, no es pues lo que enseña realmente la Biblia, sino que es lo que realmente enseña el esclavo fiel y creto, de lo que ellos creen que enseña la Biblia, que es muy diferente. Y en ese libro se habla pues que los ungidos, a partir de 1918, comenzaron a resucitar y se fueron inmediatamente o al instantáneamente, se fueron al cielo para tomar su posición en el reino celestial que se iba a ir formando conforme iban muriendo los ungidos hasta completar el número de los 144.000. Entonces es una mentira, todos son mentiras y más mentiras.
hay que centrarse, porque la Watchtower enseñaba que la resurrección de los ungidos había empezado en 1918. Y para ello hay que analizar qué es lo que se llama la Watchtower del pasado con respecto a ese asunto de la resurrección de los ungidos en 1918 y qué cosa había alrededor de eso, qué cosa había ocurrido. Hay que ver todo el panorama, no solamente ver el bosque, no solamente ver el arbolito, sino ver todo el bosque. Eso quiero decirles. En 1918 es solamente un arbolito del bosque. Entonces hay que ver todo el bosque para poder entender ese arbolito, para entenderlo, del 1918. Yo ya lo dije en varias oportunidades, que la Watchtower enseñó por décadas, desde 1925 con el juez Rutherford, que él fue responsable de esta falsedad, que él se le ocurrió en 1925, es decir, 11 años después de iniciada la Primera Guerra Mundial, y 7 años después de terminada esta, se le ocurrió decir en 1925 que la gran tribulación había comenzado con la Primera Guerra Mundial. Y el haber enseñado eso como una verdad bíblica, puesto que hoy día no se cree eso, la Watchtower dice que yo soy la única religión verdadera que enseña la verdad. Entonces nos preguntamos por qué se cambió pues la fecha de la gran tribulación, que se había dicho que había iniciado en 1914, con la Primera Guerra Mundial, que fue un periodo de dolor en la tierra. Entonces, el juez Rutherford enseñó que la gran tribulación se había dado inicio con la Primera Guerra Mundial y que eso iba a desencadenar con el Armagedón. Y como enseñó eso, la Watchtower dijo que como la gran tribulación había empezado en 1914, dijo que se vio inmediatamente de la gran tribulación, después de la gran tribulación, inmediatamente de la gran tribulación se vio ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, que dice: el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, de Mateo 24:29, que dice: inmediatamente después de la gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ese texto de Mateo 24:29, que dice que inmediatamente después de la gran tribulación había ocurrido todo ese suceso extraordinario, había ocurrido en 1914, que el sol se oscureció, que la luna no dio su luz, y dio una explicación ahí realmente tirada de los cabellos para poder justificar que justamente después de iniciar la gran tribulación en 1914, inmediatamente después ocurrió ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas. Y luego dijo que también se cumplió el texto de Mateo 24:30, que es el que le sigue, que dijo: y se vio, dice, en ese 14, se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y así ya la Watchtower, que se comienza a cumplir pues el texto de Mateo 24:29-30, que se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, y que Jesús fue visto venir de esa nube del cielo con ojos de entendimiento figurativo por parte de los creyentes estudiantes de la Biblia en ese entonces, que comprendieron que Jesús ya había regresado por segunda vez en 1914 con una parucía invisible, otra mentira más grande que el universo, que fueron ojos figurativos que siguieron a los testigos de Jehová para comprender que Jesús ya había iniciado o había realizado su segunda venida con una parucía o presencia invisible, pero que Jesús ya estaba aquí, que había regresado, que había culminado su segunda venida, y que no significaba que Jesús iba a venir en el futuro, o que había prometido que iba a venir en el futuro, sino que ya estaba aquí, que había regresado y estaba sentado en su trono. Y publicó en el libro Sea Dios Veraz el significado de parucía, diciendo que parucía no significa que Jesús ha prometido que va a venir en el futuro, que está arribando, o que va a llegar en el futuro para hacer el Armagedón, sino que la palabra parucía significa que Jesús ya llegó por segunda vez, que está aquí, que ya vino, pero que está invisible a los ojos humanos, y que esa venida de Jesús fue con una parucía invisible o presencia invisible, y que Jesús había llegado no por medio de venir a la tierra, sino que lo hacía por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos, haciendo la separación de ovejas y cabras sin necesidad de haber venido en la tierra, sino dirigiéndolo desde los cielos. Y que para venir, la palabra venida para la Watchtower, de la segunda venida de Jesús, no era que Jesús iba a venir a la tierra, sino que él
ya había venido por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Semejante barbaridad, semejante herejía. Que su venida no significaba que Jesús iba a dejar los cielos para venir a la tierra, sino que su venida era hacerse presente en la tierra desde los cielos para dirigir los asuntos de la tierra directamente de los cielos. Y que eso fue entendido por los estudiantes de la Biblia, que tenían ojos de entendimiento, tenían ojos figurativos para comprender que Jesús ya había regresado por segunda vez y había cumplido su segunda venida con una presencia invisible desde los cielos, dirigiendo los asuntos de la tierra a través de los cielos. Y que desde los cielos Jesús iba a hacer lo siguiente. Como ya había regresado en la nube del cielo con poder y gran gloria en forma invisible en 1914, se cumple lo que dice la Biblia. Comenzó a hacer la separación de ovejas y cabras. ¿Y cómo hizo esta separación de ovejas y cabras? ¿Cómo pensó hacerlo Jesús, esta separación de ovejas y cabras? Dice que cuando Jesús ya regresó por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria en las nubes de los cielos, de Mateo 24:30, que está obviamente después de la gran tribulación que también había empezado en 1914, tal como ya les acabo de explicar, Jesús dio cumplimiento con su venida de Mateo 24:30 a la parábola de los talentos, que el amo regresó y vino a ajustar cuentas con sus siervos, a quienes él había encomendado una serie de talentos, y que Jesús iba a inspeccionar cómo había administrado los talentos a este esclavo, que en el año 33, cuando Jesús partió al cielo, le encomendó una serie de talentos, y que esos talentos eran la obra de ministerial, de predicar y hacer discípulos de todas las naciones, anunciar el evangelio del reino para que más gente se convierta al cristianismo y pudieran ser merecedores o beneficiarse de ese gran mensaje que era de un reino venidero. Y que esa labor de Jesús que les comentó a sus siervos era de anunciar las buenas nuevas a las naciones por toda Judea, Samaria y Jerusalén, y bautizar a la gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso eran los talentos. Y esa era la labor que tenían que hacer los siervos. Y que Jesús dijo que iba a regresar de ese largo viaje a una tierra lejana, y que regresaría más adelante para ajustar cuentas con ellos de cómo habían ellos administrado los talentos que Jesús le había dado. Entonces, me estoy remontando a la enseñanza de la Watchtower del pasado hasta antes de 1970. Entonces la Watchtower decía, pues, como hemos dicho, que la gran tribulación empezó con la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después de esa gran tribulación, en 1914, se vio ese suceso extraordinario sobre las lunas estrellas, y luego viene el hecho, el texto siguiente, que dice que se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30, y Jesús volvió por segunda vez, cumplió su segunda venida. Ese amo regresó de ese largo viaje en 1914, y que su venida fue invisible a los ojos humanos, que solamente fue comprendida con ojos de entendimiento figurativo por parte de los estudiantes de la Biblia, que eran los únicos que tenían entendimiento bíblico de lo que estaba ocurriendo, y que Jesús no había venido a la tierra, sino que estaba desde los cielos dirigiendo los asuntos de la tierra, y que esa era la segunda venida, por medio de dirigir los asuntos de la tierra de los cielos. Entonces, dijo la Watchtower que cuando Jesús, el amo, vino en 1914, se sentó en su glorioso trono para hacer, pues, la labor de separar las ovejas y las cabras. Para ello, Jesús dio cumplimiento a la parábola de los talentos y vino a ajustar cuentas con sus siervos para ver cómo habían administrado sus talentos. Y dijo que 3 años y medio después de su segunda venida en 1914, 3 años y medio, Jesús en 1918 viene a hacer la labor de exigir cuentas a sus siervos, ajustar cuentas con ellos por medio de una inspección, y que esa inspección resultó que Jesús pudo identificar quiénes de sus siervos en la tierra habían sido fieles y discretos y quiénes no. Y dijo que cuando Jesús vino a inspeccionar a su templo espiritual en 1918, halló a un grupo de cristianos ungidos que 40 años antes estaban dando el alimento espiritual correcto y a su debido tiempo regularmente a los domésticos, y que lo habían hecho bien, habían hecho producir
multiplicar los talentos del amo, y Jesús se sintió satisfecho y le dijo a ese esclavo que encontró fiel y discreto, le dijo, bien hecho, esclavo fiel, y lo nombró como esclavo fiel y discreto. Hasta antes de la visita eran meramente esclavos, no habían sido todavía identificados como fieles y discretos, porque Jesús todavía no había hecho la inspección. Al momento que les toma cuentas y le exige cuentas, que ajustan cuenta, Jesús ajusta cuenta con ellos, y comprueba que han sido fieles y discretos al haber multiplicado sus bienes, le dice, bien hecho, esclavo fiel, y lo etiqueta de esclavo fiel y discreto. Y al esclavo que lo halló, que no había hecho nada, que no había multiplicado sus talentos, lo identificó como esclavo malo o esclavo inicuo e indolente. Recién ahí Jesús nomina a su esclavo fiel y discreto aquel que realmente fue fiel y discreto de sus esclavos, y quienes no lo fueron para castigar. La Watchtower enseñaba en esa oportunidad que el esclavo fiel fue etiquetado o nominado como tal en 1919, el año siguiente de la inspección de 1918, que lo nombró sobre todos sus bienes porque lo halló fiel y discreto, y lo promocionó, lo premió con un ascenso, encomendándole todos sus bienes en la tierra inmediatamente de haberlo identificado como el esclavo fiel y discreto. Y el esclavo malo lo castigó. Ese esclavo malo eran aquellos ungidos que se mostraron ser no progresistas, que pusieron obstáculos en la obra ministerial de la Watchtower, que no quisieron continuar con la predicación a partir de 1919 junto con el esclavo bueno, aquellos que pusieron oposición, estuvieron en contra del juez Rutherford, en pocas palabras, que se opusieron a su presidencia, y que la Watchtower lo etiquetó como el esclavo malo, que fueron echados de Betel en agosto de 1917, que fue, dice la Watchtower, una limpieza a toda regla. Y así la parábola de los talentos se había cumplido en 1919 con la selección del esclavo fiel y discreto, su nominación como tal, como fiel y discreto, y castigó al esclavo malo. Entonces, una vez que el amo había regresado y había escogido a su esclavo, dijo la Watchtower que ese esclavo nominado en 1919, que fue fiel y discreto, le encomendó la obra ministerial de proclamar las buenas nuevas del reino a las naciones a partir de 1919, con el único fin que el Jesucristo que había retornado pudiera hacer algo antes de hacer el Armagedón, porque su segunda venida tenía que ser con el Armagedón, hacer el fin del mundo. Porque ya se había visto la señal del Hijo del Hombre vino del nuevo cielo con poder de ángel, glorioso 14, y se suponía que tenía que venir al Armagedón, pero que Jesús quería salvar todavía a gente de las naciones que tenían corazón de oveja y separarlos de aquellos de las naciones que tenían corazón de cabra. Entonces, en 1919, cuando nominó a su esclavo, le encomendó predicar a las naciones las buenas nuevas con el fin de hacer esa separación de ovejas y cabras, para poder rescatar de la gente del mundo aquellas personas que no conocían el mensaje, pero que tenían el corazón de ovejas y estaban dispuestos a ingresar a la sociedad Watchtower para, como arca de salvación, para poder salvarse antes que se iniciara el Armagedón. Y que era un periodo que Jesús estaba dando para rescatar, como digo, a las personas de las naciones que no habían recibido el mensaje y que necesitaban recibirlo en ese momento, porque habían quedado gente de las naciones que tenían corazón de oveja, y que antes de ser Armagedón mejor hay que hacer la separación de ovejas y cabras. Y así enseñó el señor Rutherford, que la separación de ovejas y cabras se había comenzado a dar a partir de la segunda venida de Jesús en 1914, específicamente en 1919, cuando nomina a su esclavo para tal fin, para anunciar las buenas nuevas a las naciones bajo la dirección de su Hijo Jesucristo. Y una vez culminada esa separación de ovejas y cabras, se iba a cumplir pues el texto de Mateo 24:14, que dice: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio de todas las naciones, y entonces, una vez culminado la predicación, vendría el Armagedón. Mateo 24:14. Entonces los testigos de Jehová salían a predicar con el único fin de hacer esa separación de ovejas y cabras, y a la vez poder llevar a cabo, traer con esa predicación el Armagedón. Tenían que predicar como locos por toda la tierra habitada para que se complete la predicación a toda la tierra habitada, y entonces viniera el fin, el Armagedón. Y esa era la obligación de testigos de Jehová,
un estudiante internacional de la Biblia en ese entonces, de ir a predicar como locos para hacer la separación de ovejas y cabras y traer al redil de la Watchtower a la gente buena de las naciones que tienen corazón de ovejas para que se convirtieran en testigos de Jehová y pudieran salvarse del Armagedón que Jesús iba a traer cuando acabara esa obra misionera de predicar por toda la tierra habitada y vendría el Armagedón. Ya Jesús no tenía que venir en el futuro, porque ya había regresado, estaba aquí, y él iba a dirigir al Armagedón apenas se haya podido separar las ovejas de las cabras. Esa era la doctrina. Pero ¿qué más enseñaba la Watchtower? La Watchtower enseñaba también que cuando Jesús vino en 1914 a hacer la inspección, en 1914 con su segunda venida, 3 años y medio después, como dije, cumplió la parábola de los talentos. Pero a la vez, en 1918, a la vez que impresionaba a su esclavo, también dijo que había resucitado a sus ungidos que habían muerto para que se incorporaran al cielo. Los resucitó. Claro, resucitó a los que eran fieles y discretos, de los que habían muerto antes de la inspección, que los había resucitado, y comenzó la resurrección de los ungidos en 1918. Entonces, comprendan ustedes, queridos amigos, señor Freire y Manuel, que la Watchtower pues enseñaba que Jesús había empezado la resurrección de los ungidos, teniendo en mente la enseñanza anterior de 1970, que Jesús ya había vuelto en 1914 y que ya había empezado la gran tribulación también con la Primera Guerra Mundial. Entonces la Watchtower siempre supo y enseñó que la parábola de los talentos se había cumplido en 1914 a 1919, porque obviamente Jesús ya había vuelto en la nube del cielo con poder y gran gloria, y sabía muy bien que la parábola de los talentos se cumplía con la venida de Jesús de Mateo 24:30. Lo tenía bien claro eso, y así lo enseñaba la Watchtower, que Jesús vino por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, con esa señal en el cielo. Vino. Se cumplió el texto de Mateo 24:30 y enseñaba pues que cuando ya llegó después de la gran tribulación, porque la Watchtower sabía que la parábola de los talentos siempre se cumplía, toda la parábola se cumple, eso es la parte final, ¿no? Que Jesús viene a ajustar cuentas, esa parte final que se cumplió en ese periodo que de la segunda venida de Jesús, en 1914 Jesús vuelve, el amo, a la tierra por segunda vez para ajustar cuentas con sus siervos, ¿no? Y en 1919 escoge su esclavo. El punto acá quiero resaltar es que la Watchtower siempre supo que la parábola de los talentos, en toda la parábola, salvo la parte inicial que se cumplió en el año 33, cuando comienzan a hacer la obra de Ministerio de los Talentos en el año 33, pero la parte final que viene a ajustar cuentas, la Watchtower siempre dijo que el ajustamiento de cuentas y la selección de esclavos estaba para después de la gran tribulación, cuando Jesús viniera a nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30. Y como ya la Watchtower, me estoy repitiendo de nuevo lo mismo para que se capte, y como la Watchtower había enseñado en el pasado que la gran tribulación ya había empezado antes con la Primera Guerra Mundial, puedo decir que se vio ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y que Jesús vino en la nube del cielo con poder y gran gloria. Bajo ese contexto, viendo el bosque, ahora estamos hablando del bosque, bajo ese contexto, la Watchtower dijo que Jesús vino a cumplir para los talentos también, obviamente, porque ya Jesús había vuelto por una vez a la tierra, dio cumplimiento al texto de Mateo 24:30, y ahí se cumple la palabra talento, que comprende la nominación del esclavo, la selección, la inspección y la entrega de los bienes. Eso había vuelto, no había nada que esperar de Jesús en el futuro. Y bajo ese contexto, en su segunda venida, también se resucitó a los ungidos, pues, en 1918. Claro, la Watchtower estaba acertada en el punto del orden de cosas, muy acertada en ese aspecto del orden de cosas. Primero tenía que ocurrir la gran tribulación, luego el suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, luego viniendo Jesús al nube del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él, y luego ahí impresionar a sus siervos. La Watchtower estaba bien en ese aspecto, en el orden de las cosas. Que eso ocurría cuando Jesús venía en las nubes del cielo con poder y gran gloria para hacer la separación de ovejas y cabras, para hacer la inspección de su esclavo, quién había sido fiel y discreto y quién no. Entonces la Watchtower dijo pues que cuando Jesús volvió por segunda vez, escogió su esclavo en 1919. Bajo ese criterio estaba bien, ¿no es cierto? Estaba bien, porque había enseñado
como debe ser, es el orden. Primero viene la gran tribulación, después el suceso extraordinario, el sol, la luna y las estrellas, y luego viniendo Jesús a nuevo cielo con poder y gran gloria, y luego haciendo la inspección de su esclavo, de sus siervos, quienes han sido fieles y discretos durante su ausencia, durante ese largo viaje. El amo regresó. Entonces eso estaba bien, ese orden. Comprendía perfectamente que la parábola de los talentos y la enseñanza del esclavo tenía que ser cuando Jesús viniera por segunda vez a nuevo cielo con poder y gran gloria, y que eso había ocurrido en 1914, así se llama, antes de 1970. ¿Ya? Esto quiero que lo capten bien, por favor. Y que también resucitó sus ungidos en 1919, 1918. Pero ¿qué ocurrió? En el mes del 15 de junio de 1970, página 372, párrafo 13, la Watchtower tuvo que reconocer, con la cola entre las piernas, tuvo que reconocer que la gran tribulación no pudo comenzar con la Primera Guerra Mundial, porque estamos en 1970 y se dio cuenta, pues, si la gran tribulación empezó en 1914, ¿cómo es posible que han pasado casi medio siglo y no viene el Armagedón? Hay algo que no anda bien acá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, queridos amigos? La Watchtower reconoce que la gran tribulación no pudo empezar en 1914, que eso era un error, porque ha pasado mucho tiempo desde que empezó la gran tribulación y no viene el Armagedón. Entonces tuvo que decir la Watchtower que en realidad la gran tribulación todavía no había empezado, que estaba todavía para el futuro. Entonces, ¿qué pasó con eso en 1970? La Watchtower se quedó entrampada en una enseñanza falsa que se había dado antes de 1970 y dijo, carajo, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa? Si la gran tribulación está en el futuro, dijo la Watchtower, entonces quiere decir que todo lo que habíamos dicho antes, que vino después, ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas que está inmediatamente después de la gran tribulación, y la venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, también tenía que correr para el futuro, ¿cierto? Tenía que correr para el futuro, porque ya la gran tribulación no había empezado con la Primera Guerra Mundial. Entonces todo lo que venía después de la gran tribulación, que era inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se habrá oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, también estaba para el futuro. Y obviamente lo que viene después del texto de Mateo 24-29, de este suceso extraordinario, en el sol, la luna y las estrellas, viene después la venida de Jesús en el cielo con poder y gran gloria. Ya no pudo correr el 1914, sino que también estaba para el futuro. Pero eso le trajo a la Watchtower un grave problema, porque la Watchtower había dicho que ellos eran el esclavo fiel y discreto de Mateo 24-19, que ellos estaban encargados de la obra ministerial, de ser discípulos de toda la nación a partir de 1919, que ellos eran el esclavo fiel y discreto, que Jesús ya los había nominado en 1919 cuando vino por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria en 1914. Pero como no vino Jesús, no empezó la gran tribulación en 1914, entonces tampoco pudo venir Jesús en el nuevo cielo con poder y gran gloria en 1914 y estaba para el futuro. Y la Watchtower dijo, carajo, entonces si no vino Jesús, no vino Jesús en el cielo con poder y gran gloria en 1914, tampoco nos pudo haber seleccionado a nosotros. Porque la selección está cuando Jesús viene con el nuevo cielo con poder y gran gloria, viene el amo a hacer la ajuste de cuentas con nosotros, a ver quiénes han sido fieles y quiénes no. Y como no vino en 1914, sino está para el futuro también, junto con la gran tribulación, entonces, entonces nosotros no somos el esclavo fiel y discreto, sino que la palabra talentos ya no se cumplió entonces en 1914, 1919, sino que está para cumplirse en el futuro, ¿se dan cuenta? En el futuro. Entonces, ¿qué con la Watchtower? Uy, nos fregamos. Porque todo este cuentazo que le hemos dado a los hijos de Jehová, que nosotros somos esclavos fieles y discretos que Jesús nominó en 1919 cuando regresó por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria, no pudo darse, pues, porque ya está para el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús venga al nuevo cielo con poder y gran gloria. Entonces la parábola de los talentos no pudo cumplirse nunca en 1919, como la sociedad estuvo sucediendo por años, hasta que finalmente el señor Anthony Morris ha dicho que la palabra de los talentos se cumple en el futuro, después de la gran tribulación. Y eso es una forma de reconocer que nosotros no somos el esclavo fiel y discreto de 1919, que no pudo ocurrir eso jamás. No pudo ocurrir porque ya la gran tribulación está para el futuro y también, consecuentemente, lo que viene después, que la venida del Hijo del Hombre vino al nuevo cielo con poder y gran gloria para hacer la expresión de su esclavo y nominar quién es el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido para castigarlo. Ahora la Watchtower reconoce eso, porque es así. Anthony Morris reconoce que está para el futuro. Eso es gravísimo, porque quiere decir que la Watchtower está reconociendo entonces que la palabra de talentos no se cumplió en 1919 y no pude escoger a su esclavo en 1919, no pude escogerlo. Entonces, la Watchtower por muchos años mantuvo, de 1970, mantuvo que la acción del esclavo había ocurrido en 1919, cuando ya había pasado la gran tribulación en la venida de Jesús en el nuevo cielo con poder y gran gloria para el futuro.
Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser verdad? Entonces que el esclavo fue nominado en 1919 con otro grupo de personas que se llama el cuerpo gobernante, que ellos son los encargados por Jesús de administrar los bienes del amo Jesucristo, y que Jesús apenas los nominó en 1919, les come todos sus bienes en la tierra. Entonces, cuando todo pasó para el futuro, también pasó para el futuro la separación de ovejas y cabras. Ya no se pudo dar pues en 1914 a 1919, cuando encomendó a este esclavo, que ya no es esclavo, que no existía ese esclavo, que la UASTA decía que le encomendó para hacer la obra ministerial, para separar las ovejas y cabras en la obra de predicación, en el servicio del campo. Tampoco ocurrió eso, pues, porque obviamente no hubo ningún esclavo seleccionado en 1919 para hacer esa labor, nunca hubo una selección. Entonces la UASTA se quedó entrampada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a decirle al mundo en general que nosotros no somos el esclavo fiel y discreto? ¿Que no estamos encargados de nada de los bienes del amo Jesucristo? Entonces hizo de la vista gorda y mantuvo este engaño de la selección de esclavos en 1919, ya habiendo pasado para el futuro tanto la gran tribulación, que no había empezado con la Primera Guerra Mundial, para el futuro, y obviamente la venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el cumplimiento de la palabra de los talentos mencionada a su esclavo. También no pasa para el futuro, porque no podía hacer otra cosa. Pero no me podías dejar atrás que la selección de esclavos fue en 1919, porque es la combinación de la palabra de los talentos, que solamente se culmina cuando Jesús viene a la nube del cielo con poder y gran gloria, que la UASTA ya había dicho que también venía después de la gran tribulación que le había pasado para el futuro. Entonces la UASTA, muy pilla, mantuvo esa enseñanza falsa diciendo que sí, Jesús escogió a su esclavo en 1919 y la cambió diciendo que era un inicio de la inspección. Esa fue la trampa, ¿no? Diciendo que Jesús vino, hizo un corte, un pequeño adelanto de la inspección, que no está en la palabra de los talentos. Eso es una explicación mentirosa, un cuento falso. El agua está diciendo que Jesús en 1919 hizo una parada de hacer una inspección de un esclavo y cogió al esclavo de la Watchtower. Pero que la inspección todavía continúa, dice, continúa en el presente hasta cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria. La prolongó, se da cuenta, como un chicle. ¿Se da cuenta? La prolongó. Digo que sí, vino a la inspección en 1919, pero que ese fue un inicio de la inspección del amo Jesucristo a sus siervos, que fue un inicio, una primera identificación del esclavo secreto, pero Jesús tenía que venir en el futuro para hacer otra identificación del esclavo en el futuro, a ver si han cumplido con lo que él se comentó hacer. Una estupidez. O sea, lo hizo chicle, una goma de mascar, lo estiró. Dijo que Jesús vino en 1918 para hacer una inspección, fue un invento falso, porque ya tuvo que pasar la introducción para el futuro y dijo, ¿ahora qué hacemos? No podemos descartar el año 1919 como el esclavo fiel y discreto que somos nosotros, porque nos quedamos en el aire, no tenemos autoridad sobre nadie, ni estamos encargados de ningún bien de Jesucristo. Entonces tuve que inventar una supuesta venida de Jesús en 1918, diciendo que Jesús vino a cumplir la palabra de los talentos, pero que esa palabra de los talentos se inició en 1918 y que sigue hasta ahora, hasta cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria. O sea, lo sirvió como un chicle para que hacerla más o menos concordar con lo que dice la Biblia, que la palabra de los talentos se cumple solamente cuando Jesús viene a la nube del cielo con poder y gran gloria. No hay ningún inicio de una inspección en 1918 que se prolonga hasta la fecha. Es una mentira. Y lo hizo la Watchtower para hacer creer a los hijos de Jehová que ya Jesús había escogido al esclavo en 1919 con una primera inspección, que fue el inicio de la inspección en 1919, pero que esa inspección todavía continúa hasta ahora, dice. Esa es una mentira, un cuento falso, porque la palabra de los talentos no se puede haber cumplido o haberse iniciado a cumplir en 1919, porque eso está después de la gran tribulación, cuando Jesús viene a la nube del cielo con poder y gran gloria. Ahí recién hace la inspección. No hay una previa inspección que se inició en 1919, como enseña la Watchtower, que estuvo enseñando para poder justificar que ellos eran el esclavo fiel y discreto, diciendo que Jesús ya había iniciado su inspección y que hasta ahora sigue durando la inspección. Entonces hizo un chicle con eso. Lo estiró y dijo que Jesús, cuando venga a la nube del cielo con poder y gran gloria en el futuro, después de la gran tribulación, hará otra inspección para culminar la inspección. Eso es una falsedad. La palabra de los talentos solamente se cumple cuando el amo regresa con el nube del cielo con poder y gran gloria para tomarles cuenta. No hubo un preludio, un anticipo de una inspección que dice Aguastar se inició en 1919 y que se dice que se prolonga hasta ahora. Hasta ahora se está prolongando. Es una falsedad de una religión de porquería diabólica. Igualmente, ¿qué hizo la Watchtower? Como tuvo que dejar el año de 1919 como un inicio de la inspección que se prolonga hasta cuando Jesús venga, también tuvo que hacer lo mismo con la venida de Jesús en 1914.
en vista que cuando Jesús ya no vino en 1914 en la Nueva Cielo con poder y gran gloria, inventó la idea que en 1914 Jesús inició su segunda venida, pero que todavía está arribando para el futuro y que va a ser su venida en la Nueva Cielo con poder y gran gloria, pero que ya lo inició en 1914. ¿Con qué fin? Con el fin de justificar que en 1918 también se inició también la parábola de los talentos, la culminación de la parábola de los talentos, se inició la culminación de la parábola de los talentos con una supuesta inspección en 1918. También lo estiró como un chicle, que Jesús inició su segunda presencia invisible, y durante ese inicio de su segunda presencia invisible también inició la parábola de los talentos para que se pudiera cumplir, y que también ambas cosas se van a culminar cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, para terminar la parábola de los talentos y terminar con su segunda venida. Esa es la idea, lo que había pasado. Fue una tergiversación de la Watchtower de no querer reconocer que no hubo ninguna inspección de Jesús en 1919, como tampoco un inicio de una segunda venida de Jesús en forma invisible en 1914, y que Jesús estaba para arribar en el futuro, para venir al nuevo cielo con poder y gran gloria, para hacer la separación de Dios de cabras. Esa es la mentira. Y esa mentira, como repito, de inventar un inicio de una segunda presencia invisible en 1914 y prolongarlo como un chicle, como una goma de mascar que se estira, ¿no? Y decir, se inició la segunda presencia de Jesús en 1914, pero que está arribando en el futuro para llegar después de la gran tribulación. Y por lo tanto, como Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914, aprovechó la oportunidad también para dar inicio al cumplimiento de la parábola de los talentos, con el único fin de hacerse nombrar ellos como el esclavo fiel y secreto en 1919. ¿Se da cuenta? Diciendo que Jesús ya inició también en 1918, desde 1914, inició a cumplir la parábola de los talentos, y identificó un primer esclavo que fue en 1919, que los halló fieles y discretos, pero que todavía continúa inspeccionándolos hasta cuando Él venga. ¡Qué semejante estupidez! Esa es la idea, amigos, del inicio de la segunda presencia invisible, con el único fin de dar una explicación de que durante ese inicio de esa segunda presencia invisible, que Jesús está arribando con su ejército, con sus ángeles, está arribando para llegar en el futuro al nuevo cielo con poder y gran gloria después de la gran tribulación, que está arribando, pero que inició su segunda presencia invisible con el único propósito de decir que cuando Jesús inició su segunda venida invisible, que está arribando, que todavía no ha llegado porque ya lo inició, aprovechó la oportunidad para en 1918 dar inicio a la parábola de los talentos y escoger el esclavito de la Watchtower de 1919. Eso no está en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos dice que el amo regresó y hizo la inspección inmediata cuando vino después del nuevo cielo con poder y gran gloria, no antes de ella. No pudo haber un inicio, escuchen bien, tanto de una segunda parucía invisible en 1914 como el inicio de la parábola de los talentos, cuando ambas cosas están después de la gran tribulación, cuando el amo regresa al nuevo cielo con poder y gran gloria para hacer la inspección. Y Jesús viene por segunda vez solamente después de la gran tribulación. No pudo haber un inicio de su segunda venida en 1914, como tampoco aprovechar esa oportunidad para inspeccionar a su esclavo y dar inicio al cumplimiento de la parábola de los talentos en 1919. Dice que se dio inicio y que todavía sigue continuándose esa inspección hasta la fecha, hasta que Jesús venga y pueda determinar quiénes han cumplido o no. ¿Se dan cuenta de esa aberración? Pero repito, ¿por qué la Watchtower dijo que en 1914, estoy repitiendo, ¿por qué la Watchtower dijo que en 1914 se inició la segunda presencia de Jesús, que está arribando, que está por venir en el futuro, cambiando lo que era la palabra parucía, que decía que Jesús estaba aquí, que estaba presente, que había llegado? Ahora dice que no, que parucía diga que Jesús inició su presencia invisible, pero que está por venir en el futuro, todo lo contrario, para acomodar su doctrina falsa. Con el único fin, quiero que sepan bien, de decir que cuando Jesús inició su presencia en 1914, aprovechó la ocasión para 1918 bajar y hacer una inspección y dar inicio al cumplimiento de la parábola de los talentos para ver qué esclavo había sido fiel y quién no había sido discreto. Eso no pudo haberse cumplido en 1914 porque la parábola de los talentos se cumple cuando el amo viene por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria, y no antes de ella, después de la gran tribulación. Y hace la inspección del esclavo y nomina quién ha sido el esclavo fiel y discreto solamente cuando Jesús venga en el futuro, después de la gran tribulación. Como repito, entonces, combinando y resumiendo, la Watchtower anduvo bien hasta 1970 en el orden de las cosas, anduvo bien. Claro que era ridícula, enseñanza falsa. La enseñanza era falsa, en el sentido que no pudo Jesús venido pues por invisible en 1914, es una mentira, pues una falsedad. Pero estoy diciendo cómo la Watchtower respetaba el orden de las cosas. Decía que la gran tribulación había empezado antes,
en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y luego inmediatamente después de la Gran Tribulación, de acuerdo a Mateo 24-29, se vio ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego se cumplió el texto de Mateo 24-30, que dice, y se vio a Jesús, la señal del Hijo del Hombre vino a nube del cielo con poder y gran gloria, y Jesús hizo pues cumplimiento de la palabra de los talentos en ese momento. Vino, después de la Gran Tribulación, hizo cumplimiento de la palabra de los talentos, le tomó cuentas a sus siervos y determinó quién era fiel y discreto y quién no para castigarlo. Ese estaba bien, es el orden, perfecto. La palabra de los talentos la guasa la ponía, obviamente cuando Jesús ya vino en el nube de los cielos con poder y gran gloria y después de la Gran Tribulación. Estaba bien en el orden, pero era una falsedad la fecha. Diciendo que Jesús vino en 1914, en el nube del cielo con poder y gran gloria. Eso es una falsedad porque nadie lo vio a Jesús. Y tampoco fue una venida invisible. Todo es una mentira de la Watchtower. No existe una venida de Jesús de forma invisible, que Jesús está dirigiendo los asuntos de la tierra de los cielos, y eso era la segunda venida de Jesús, por medio de dirigir sus asuntos desde los cielos a la tierra, sin venir necesariamente a la tierra, y que todo fue invisible. Eso es una falsedad. Lo que está bien es el orden de cosas. Primero viene la Gran Tribulación, después el suceso de tener sobre una estrellas, luego viene Jesús en 9 del cielo con poder y gran gloria, y luego viene Jesús a resucitar a sus ungidos, cuando ya vino por segunda vez, la 9 del cielo con poder y gran gloria, está para después de la Gran Tribulación, cuando Jesús viene a 9 del cielo con poder y gran gloria y resucita a sus ungidos. También la separación de ovejas y cabras. Entonces, el orden estaba bien, sino que lo que estaba mal era la fecha, 1914. ¿Cómo pudo ocurrir eso en 1914? Esa es una falsedad. Entonces, cuando la Watchtower reconoció que la Gran Tribulación estaba para el futuro, debió llevar todo el paquete para el futuro. ¿De acuerdo? Tal como estaba enseñando. Es decir, si voy a pasar la Gran Tribulación para el futuro, también pasó para el futuro ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24-29, que está inmediatamente después de la Gran Tribulación, como también pasó para el futuro la venida del Hijo del Hombre de la nube del cielo con poder y gran gloria para el futuro, y también para el futuro recién la selección del esclavo fiel y discreto. Tanto la primera como la segunda denominación van juntas para el futuro. Debió hacer eso y decir, nos equivocamos, no hubo ninguna expresión en 1919. Debieron reconocerlo, es decir, hemos engañado. No hay ninguna presión de Jesús, ni tampoco se inició ninguna presencia invisible de Jesús en 1914, sino que eso está para el futuro. Porque ya moví la Gran Tribulación, que es la que maneja todo, que es el eje de la Gran Tribulación. Si ya no fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial, la trasladé para el futuro, entonces todo el paquete va para el futuro. El suceso extraordinario son las estrellas. Va para el futuro la segunda venida de Jesús en el 9 del cielo con poder y gran gloria. Va para el futuro la separación de ovejas y cabras. Va para el futuro la resurrección de los ungidos también. Porque ya Jesús no volvió en 1914. La Watchtower decía que la resurrección de los ungidos ocurrió cuando Jesús vino en el 9 del cielo con poder y gran gloria, y no antes de ella. Entonces, si Jesús está por venir en el futuro de Mateo 24:30, en el futuro, en el 9 del cielo con poder y gran gloria, recién en ese momento tiene que resucitar a los ungidos, de acuerdo a como enseñaba antes de 1970. Cuando quería que la Gran Tribulación había empezado en 1914 y Jesús vino en el 9 del cielo con poder y gran gloria en 1914. ¿Se dan cuenta? Entonces todo el paquete dio pasarlo para el futuro. Es decir, no nos equivocamos. La Gran Tribulación no empezó en 1914, entonces todo lo que dijimos que venía después también estaba todo el paquete para el futuro. No existió ningún cumplimiento de la palabra de los talentos en 1919. No vino Jesús por segunda vez en el 9 del cielo con poder y gran gloria. No empezó la separación de ovejas y cabras en 1914. Y tampoco la resurrección de los ungidos en 1914, donde está todo el paquete para el futuro. Pero como repito, la Watchtower no quería desprenderse de eso que le gustó, decir que ellos eran el esclavo fiel y discreto, nominado en 1919, para poder tener autoridad sobre todos los de Jehová y dominarlos a su antojo, decir que les había encomendado todos sus bienes en la tierra, que era la sociedad Watchtower y todo su orden del reino y su obra de predicación, estaba a cargo de la grande muchedumbre como domésticos y bla 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 bla. Todo esto era una mentira, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, como la Watchtower no quería quedar como mentirosa y no perder su poder de sometimiento a los miembros, que nosotros somos el esclavo fiel y discreto en el 1919, que estamos encargados de la obra ministerial, y bla 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 bla, y que nos han encomendado todos los bienes en la tierra, Jesús, como enseñaban, tuvo que engañar y hacerlo chicle, hacer un chicle a la segunda venida de Jesús. En vez de esperar que Jesús venga en el futuro con poder y gran gloria, como está, dijo no, que Jesús inició su una presencia invisible, vino en 1914 con una venida invisible, porque todavía no ha llegado, perdón, pero inició su presencia invisible, y prolongarlo para que Jesús está arribando, como un chicle, como una goma de mascar, lo estira, y dice, y Jesús está por arribar en el futuro para que venga a ser Armagedón. ¿No se dan cuenta? Y lo estiró como un chicle, ya Jesús está dice que va cabalgando con sus ángeles, con él va cabalgando, que ya inició su segunda venida, dice, una mentira, una falsedad, una estupidez para imbéciles.
¿Pero con qué fin dijo eso? Para decir que durante su venida, que empezó en 1914, que estaba arribando con sus ángeles, que venía por el futuro, hizo una paradita en la tierra para impresionar a su esclavo y dar un inicio a la parada de los talentos. Dice que es un inicio, la parada de los talentos de 2019, pero que se va a culminar el futuro cuando supongan la nueva cielo con poder y gran gloria, pero todavía ya empezó la parada de los talentos de 2019. ¿Qué tal falsedad? Cuando Jesús todavía ni siquiera ha vuelto para hacer la rendición de cuentas con el siervo, no ha vuelto. Sin embargo, dijo, ya lo había iniciado antes, en 1919, con una supuesta inicio de una parucía invisible de Jesús que estaba y había iniciado su segunda venida, con el único fin de inventar un cuento falso para decir que Jesús inspeccionó a su esclavo de la Watchtower en 1919 y le comentó de tus bienes en la tierra y darle autoridad a este esclavo que no fue nominado jamás. La Watchtower pasó por el futuro, la gran tribulación, la segunda venida del Hijo del Hombre del cielo con poder y gran gloria, pero no quiso pasar para el futuro lo que iba a hacer Jesús cuando viniera, que era justamente cumplir la palabra de los talentos. En ese momento recién resucitar los ungidos que estaban en la muerte, en su segunda venida en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, recién hacer eso, y no quiso trasladar para el futuro tanto la resurrección de los ungidos, que está para su segunda venida en la nube del cielo con poder y gloria, como también la palabra de los talentos de la inspección y selección del esclavo. No lo quiso mover. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo podemos hacer? Inventó pues este cuento falso de una presencia invisible en el 1914 que inició ya su segunda venida en esa época, cuando era imposible, porque la venida del Hijo del Hombre está para después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, los poderes de los cielos serán sacudidos, y todo esto que hemos hablado. Y recién se verá la señal, dijo la luna, vino el cielo con poder y gran gloria, está después de la gran tribulación. Y Jesús recién hace la resurrección de los ungidos y cumple la palabra de los talentos. Vamos a ver, investigar a quién ha cumplido o no, porque esta etapa ya está en la etapa final, pues. Ya no hay más predicación, acaba todo. Ya se acabó la oportunidad, vamos a ver quiénes han ministrado bien mis talentos. Pues la Watchtower inventó, pues, no, Jesús sí empezó su segunda venida antes de la gran tribulación con una presencia invisible. Es una falsedad, porque la venida de Jesús está después de la gran tribulación, después de Mateo 24:29, viene el 30, que se ve Jesús en la señal del Hijo del Hombre. Pero la Watchtower lo hizo chicle, lo estiró como un chicle y dijo, no, empezó en 1914 su venida. No puede ser, porque eso está después de la gran tribulación. Pero ¿con qué fin lo hizo? Para poder decir que durante su inicio de su venida, que está arribando, que está poniendo por el futuro. Ahora resulta que la palabra parucía no significa que Jesús está presente, que ya vino, sino que está arribando en el futuro, que Jesús va a venir. Todo lo contrario a lo que habían afirmado antes, que no significaba eso. Ahora nos dicen, pues, que Jesús inició su segunda presencia invisible con único fin de decir que desde que está arribando desde el año 1914, hizo una paradita, hizo un stop, para hacer una pequeña inspección y dar inicio a la palabra de los talentos. Un inicio. Qué estupidez de religión esta, ¿verdad? Cuando todo eso está después de la gran tribulación. Y para forzar y imponer que ellos son esclavos de Egipto, inventaron este cuento falso de un inicio, una porción invisible, que no significa que Jesús ha venido, sino que está arribando. Que ya inició su presencia invisible cuando él fue entronizado en su trono, coronado como rey, bla, 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 bla. Y que él no ha venido, pero está por arribar y está arribando, dice, está arribando. ¿No? Es una mentira. ¿Dónde está una presencia invisible que se inició antes de la gran tribulación? Jesús viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, que está arribando. ¿Dónde está eso? Pero es el fin. El fin era, pues, como digo, crear esta venida de Jesús inexistente, un inicio de una venida de Jesús, para también crear un inicio del cumplimiento de la palabra de los talentos en 1919 con la selección de este esclavo de la Watchtower para darse autoridad. Entonces inventaron un cuento falso que tantos ellos critican, de los cuentos falsos que sean las religiones falsas. ¿Quién es la primera de contar cuentos falsos, amigo? La Watchtower. Porque es un cuento falso, esto del inicio de la presencia invisible de Jesús en 1914, y el inicio también de la palabra de los talentos, de cumplimiento de la palabra de los talentos en 1914, 1919, dice que fue el inicio de cumplimiento de la palabra de los talentos, que ya Jesús hizo una primera stop, una primera parada, como si fuera un tren, durante ese viaje que está cabalgando, y hizo una paradita en 1919 para escoger a su esclavo, dar inicio al cumplimiento de la palabra de los talentos, que esa inspección que hizo Jesús en 1919 no fue la culminación de la rendición de cuentas que estaba dando el esclavo al amo cuando vino.
No, dice, fue un inicio nada más, un inicio, te está recién iniciando el cumplimiento de la palabra de los talentos. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde está eso en la palabra de los talentos? ¿Dónde está que hubo una pequeña inicio con una primera inspección 19 y que Jesús va a venir en el futuro, te va a hacer otra inspección? ¿Dónde está eso? No concuerda con la palabra de los talentos. La inspección es una sola y un momento dado. No que voy a hacer una preliminar, o hacer un corte acá en 1919 para ver cuáles son fieles y discretos y nominarlos y seguir con esto más adelante para luego hacer otra segunda inspección para ver quién es el fiel y discreto. Que eso es estupidez. Porque solamente una región falsa como esta, lleno de imbéciles, de imberbes, puede enseñar también estupidez. La palabra de talentos no habla de una previa inspección que iba a culminar con una final. No dice eso la palabra de talentos, es una sola. Jesús viene, el amo viene, no decirlo, viene para hacer esa separación. Es una única vez. No pudo haber ocurrido una previa en 1919 cuando Jesús inició supuestamente su segunda venida invisible. Inició, pero no había llegado, pues está iniciando, que está cabalgando, dice que está cabalgando hace 100 años, cabalgando en el 14 para llegar a ser Armagedón. Una falsedad, con el único fin de decir que Jesús, desde que inició su presencia en 1914, está cabalgando con su caballito y hizo un stop en la Huasta para hacer un primer cumplimiento de la palabra de los talentos, para expresionar su clavo. Pero que eso continúa hasta ahora, dice. Y cuando Jesús venga a la nueva cielo, compañía en la gloria, va a ser otra inspección. ¿Dónde se ha visto eso? Dice la Huastar. Ahora, que tanto los judíos como los demás tienen que mantenerse trabajando duro y administrando bien los talentos, dice. Porque Jesús va a venir en el futuro a presionar a sus esclavos, tanto de la grande muchedumbre como de las otras ovejas, se han colaborado con los ungidos en esta labor de multiplicar los talentos, y va a ver quién ha sido fiel y discreto y no lo ha sido para castigarlo, dice que en el futuro. ¿Cómo es eso? 12 impresiones, un momento 19, con una primera parada que hizo Jesús antes de su inicio de segunda venida invisible, su inicio, pero cuando venga ya finalmente en el futuro y culmine de los talentos, ahí va a ser otra inspección. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Te das cuenta, Manuel? Y Javier Freire, que la religión es ultra falsa, pero eso se requiere un poco de inteligencia, pues. Ser sagaz y no ser un imbécil. La Huasta se deja de tener 8,5 millones de miembros, pero miembros que tienen el cerebro tamaño de una nuez. Cuando le mueven la cabeza así, tac, 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 suena como si fuera un par de dados que tiene adentro. Tiene dados en la cabeza, en vez de cerebro. No saben pensar. Entonces, les he contado a ustedes cuál es la historia de esto. ¿Por qué la Huasta decía que el esclavo fue nominado en 1919? Por eso hay que ubicarnos en la historia, en el momento de la historia. ¿En qué momento nos ubicamos? En 1970, antes enseñaban que la gran tribulación ya había empezado en 1914 y se desarrolló todo lo que he explicado a lo largo de este video, todo lo que he explicado. Y estaba bien en el orden estaba bien. Primero la gran tribulación, luego se ve ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24, 29, y luego se ve la señal del Hijo del Hombre viene la nube del cielo como puede ir en gloria, tal como se llama la Huasta en forma ordenada, correcta, como debía ser. Y decía que se cumplió la palabra de los talentos en 1919, cuando Jesús volvió la nube del cielo como puede ir en gloria, después de la gran tribulación, y hizo la inspección y cumplió la palabra de los talentos y ajustó cuenta con sus siervos de ese largo viaje en 1919. Estaba bien en teoría, la teoría estaba bien, el orden, pero estaba mal en la fecha. Era rico decir que eso había ocurrido en 1914, que subió la nube del cielo con poder y gloria. Fue una estupidez. Y más estúpido decir que se cumplió con una mina invisible, con una porción invisible, que solo fue entendido por los estudiantes de la Biblia. Y que Jesús no había venido a la tierra en forma visible, sino que desde los cielos estaba dirigiendo los asuntos de la tierra desde los cielos. Otra estupidez más de una religión ultra falsa comete la Watchtower. Pero ¿cuántos de los testigos de Jehová saben esto que yo sé ahora? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos han meditado este asunto? Será unos cuantos. Y por supuesto los obligó a salir a la Watchtower. Pero esto lo pongo a ustedes para que ustedes reflexionen y sepan la realidad de toda esta historia de la Watchtower. Es una religión ultra falsa que ajusta con cuentos falsos, porque son los expertos, ellos son expertos en decir, cuidado con los maestros falsos. Hay publicado un artículo y dice, cuidado con los falsos maestros que enseñan cuentos falsos, mitos. Son ellos, la Watchtower, que cuentan cuentos falsos, como una supuesta venida de Jesús, inicio de una venida de Jesús en el 14, que inició su segunda venida, pero todavía no ha llegado, que está veniendo por el futuro, porque ya inició, con único fin de contar una historia falsa, diciendo que durante ese lapso del inicio de su segunda presencia invisible, Jesús hizo un stop en 1919 para hacer un primer cumplimiento de la palabra de los talentos
y estirarlo como un chicle, y que se va a culminar cuando Jesús venga ya finalmente en la nueva cielo con poder y gran gloria en el futuro. Para eso tuvo que crear el chicle. Igual con la segunda venida. Le hizo estirar. Inició su segunda venida, pero no había llegado, pero está por el futuro. Igual, Jesús vino a hacer la cumplida para los talentos, pero que fue un inicio, que no es que se cumplió en esa época, sino que es un inicio del cumplimiento de la palabra de los talentos, un inicio. El 14:29 fue el inicio del cumplimiento, dice la palabra de los talentos, que eso todavía se prolonga hasta hoy en día, y que Dios, y Jesús está impresionando a nosotros, está mirando, y que va a venir luego a hacer la expresión final. ¿Se dan cuenta que esta religión falsa? Bueno, amigos, ha sido un gusto explicarles esto, sobre todo a Javier Freire y a Manuel Martínez. Sepan pues cuál fue la historia detrás de esto. Por eso no hay que mirar solamente el bosque, hay que mirar todo el contorno. No hay que solamente mirar el árbol, no es solamente que mirar el árbol, sino que mirar todo el bosque, el contorno. El bosque es el año 1918. El árbol es el año 1918, como también es el árbol el año de 1919 por la nominación del esclavo. Ambos son arbolitos separaditos, pero hay que ver todo el bosque. Ya les expliqué el bosque, qué es lo que se creía en torno al año 1919 y 1918 con respecto a la gran tribulación y la segunda venida de Jesús. ¿Se dan cuenta? Bueno, amigos, espero que este video haya sido claro. A veces creo que no soy un buen maestro o un buen expositor porque no tengo ese don de discursante, pero espero haber sido más o menos claro, que hayan entendido cuál es la historia de esto, la historia. Y eso lo viví yo porque viví antes, estuve en la UAS antes del año 1970 y sé que lo que se enseñaba y qué es lo que pasó después de 1970, cuando en esa atalaya del 15 de junio de 1970, página 371, párrafo 10, la UAS tuvo que reconocer con la cola entre las piernas como un perro, que la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y eso les creó un gran problema que ya acabo de explicar. Muchas gracias por su atención, amigos, y será a otra oportunidad.